En la oscuridad de una noche sin luna de noviembre de 1942, 4 aviones volaban a 15 metros sobre las olas del Pacífico. Sus pilotos no veían el agua bajo sus alas, solo sentían la presión del aire salado contra el fuselaje y escuchaban el rugido del motor Allison. Volaban tan bajo que las puntas de sus hélices levantaban rocío del océano. Buscaban estelas blancas en la negrura total, las marcas fantasmales de las barcazas japonesas que intentaban deslizarse en secreto hacia la playa. Cuando las encontraron, no fue un combate, fue una masacre. El cañón de 37 milímetros montado en el morro del avión no perforaba las embarcaciones, las desintegraba. En cuestión de minutos, una flotilla entera de refuerzos enemigos ardía en el agua. Los hombres que habían diseñado ese avión lo habían concebido como un interceptor de alta altitud. Los expertos británicos lo habían rechazado como inservible. Los generales estadounidenses lo consideraban un fracaso. Pero los marines desesperados de Guadalcanal acababan de convertir ese fracaso en el arma más letal del Pacífico Sur. La historia del Bell P-39. Airacobra comienza con una derrota. En la madrugada del 14 de octubre de 1942, el campo Henderson en Guadalcanal dejó de ser un aeródromo funcional y se transformó en un paisaje lunar. Los acorazados japoneses Kongo y Haruna se habían posicionado frente a la costa como si estuvieran en un ejercicio de tiro, sin prisa, sin miedo. Durante 90 minutos dispararon proyectiles de 356 milímetros contra la única pista operativa aliada en las Islas Salomón. Cada impacto no era simplemente un sonido. Era una onda de presión que comprimía los pulmones de los hombres agazapados en sus trincheras. El suelo no temblaba. Se ondulaba como una alfombra sacudida por manos invisibles. Cuando amaneció, la devastación era total. La pista estaba sembrada de cráteres. La mayoría de los aviones no eran más que esqueletos retorcidos de aluminio. El combustible de aviación había desaparecido, convertido en humo negro que ahogaba el aire matinal. Los marines en Guadalcanal eran la fuerza de combate más tenaz del planeta, pero no puedes disparar a un acorazado con un rifle. Estaban atrapados en una isla pequeña, hambrientos, devastados por la malaria, completamente indefensos ante los gigantes de acero que flotaban frente a la costa. Necesitaban un milagro. Necesitaban algo que pudiera devolver el golpe. Lo que recibieron fue un chiste. Días después de ese bombardeo, aterrizaron en la pista de tierra varios aviones de refuerzo. Los marines exhaustos y cubiertos de barro corrieron hacia la línea de vuelo esperando ver los legendarios F-4, F-Wildcat, o quizás bombarderos pesados. Lo que vieron fue un avión que parecía diseñado por un comité de personas que nunca se habían hablado entre sí. Era el Bell P-39 Airacobra, y desde el momento en que apagó su motor, se convirtió en el hazmerreír del Pacífico. Para entender el desprecio que provocaba, hay que mirarlo con los ojos de un piloto de combate en 1942. Un caza debía ser una máquina elegante y simple para matar. Entrabas, cerrabas la cabina deslizante y partías a la guerra. El P-39 no funcionaba así. Cuando un piloto se acercaba, no deslizaba una cubierta. Agarraba una manija y abría una puerta de automóvil. Tenía una ventanilla que se bajaba. Parecía que alguien había soldado un sedán a un par de alas. Era absurdo. En un mundo de cabinas deslizantes y carlinga abierta, entrar a tu casa como si subieras a un taxi era la primera señal de que algo estaba profundamente mal. Pero la puerta era solo el comienzo de la rareza. El piloto se sentaba en la cabina y miraba hacia adelante, esperando ver el largo morro del motor. No había nada. El morro era corto y afilado. El motor no estaba al frente, estaba detrás de él, montado justo en el centro del fuselaje, directamente tras su cabeza. El eje de la hélice corría desde el motor por debajo del asiento del piloto, entre sus piernas, hasta el morro. Esto significaba que el piloto estaba sentado sobre un eje de acero giratorio, con un motor de 1000 caballos de fuerza rugiendo directamente contra su columna vertebral.
Era un deportivo de motor central, diseñado en una era de aviones con configuración de tractor. Era innovador, ciertamente, pero en el barro y la mugre de Guadalcanal, innovador generalmente significaba roto. Los pilotos lo apodaron el perro de hierro. Pateaban los neumáticos y sacudían la cabeza. Conocían la reputación de este pájaro. El P-39 tenía un defecto fatal que lo hacía prácticamente inútil en una guerra aérea real. Los diseñadores, en un momento de estupidez que desafía toda explicación, habían eliminado el turbocompresor. Un turbocompresor bombea aire al motor en altitudes elevadas. Sin él, el motor se asfixia por falta de oxígeno. Por encima de 4.500 metros, el P-39 no volaba. Se convertía en ladrillo, se volvía lento, pesado, sin respuesta. Era una sentencia de muerte en el Pacífico. El Zero japonés era una cometa hecha de magnesio y papel. Podía trepar como un cohete y girar en un centavo. Los pilotos japoneses adoraban pelear a 6.000 metros, lanzándose en picado como halcones sobre los torpes aviones estadounidenses. Enviar un P-39 a interceptar una formación de bombarderos a gran altitud era como enviar un remolcador a perseguir una lancha rápida. La reputación del P-39 era tan mala que la Real Fuerza Aérea Británica, que estaba desesperada por cualquier avión que pudiera conseguir, había echado un vistazo y dicho, no gracias. Compraron un lote. Volaron exactamente una misión de combate sobre Francia y cancelaron inmediatamente el pedido. Devolvieron los aviones a los estadounidenses con una nota educada que básicamente decía que esta máquina era una trampa mortal. Los pilotos británicos lo odiaban. Dijeron que era inútil contra los alemanes. Entonces, naturalmente, la Fuerza Aérea del Ejército tomó estos rechazos no deseados, pintó estrellas estadounidenses sobre las escarapelas británicas y los arrojó a los marines desesperados en Guadalcanal. Era el insulto definitivo. Los marines estaban luchando por sus vidas y les enviaron la basura que nadie más quería. Los pilotos miraban estos perros de hierro sentados en la pista y sentían un vacío en el estómago. Se suponía que debían detener el expreso de Tokio con esto. Los japoneses estaban corriendo convoyes de destructores y barcazas de tropas por el slot cada noche. Estaban desembarcando miles de tropas frescas. Bombardeaban el aeródromo a voluntad. Y la respuesta estadounidense era un caza con puerta de automóvil que no podía trepar, no podía girar y tenía un motor que gemía como una máquina de coser. Los mecánicos también lo odiaban. El diseño de motor central era una pesadilla para trabajar. Para reparar cualquier cosa, tenías que desarmar media aeronave en la humedad de la selva. Los sistemas eléctricos se cortocircuitaban. Los ejes de transmisión vibraban. Era una reina de mantenimiento en un lugar donde ni siquiera tenían un hangar. Pero los pilotos notaron una característica en el P-39 que sobresalía. Era la razón por la que el motor había sido movido hacia atrás en primer lugar. Sobresaliendo del centro mismo del buje de la hélice, como un cigarro de nariz chata, había un cañón. No era una ametralladora de 12.7 milímetros. No era un cañón de 20 milímetros. Era un cañón M4 de 37 milímetros. Esto no era un arma de avión. Era artillería de campaña. Disparaba un proyectil explosivo del tamaño de una barra de mantequilla. Era un monstruo. Los diseñadores habían construido todo el avión alrededor de esta arma masiva, esperando que fuera un asesino de bombarderos. Los pilotos eran escépticos. Un cañón de 37 milímetros sonaba genial en papel, pero en realidad era una bestia. Disparaba lentamente, con un ritmo mecánico pesado en lugar del zumbido rápido de una ametralladora. Solo llevaba 30 proyectiles de munición. La trayectoria del proyectil pesado caía como una piedra después de unos cientos de metros. Intentar golpear un Zero que giraba y viraba con un cañón de disparo lento era como intentar golpear una mosca con una pistola de papas. Si fallabas, tenías que esperar a que el arma se recargara. Si acertabas, claro, el Zero se vaporizaría, pero buena suerte acertando. La mayoría de los pilotos simplemente usaban las ametralladoras más pequeñas en las alas e ignoraban el gran cañón,
tratándolo como peso muerto que los ralentizaba aún más. Así que ahí estaba sentado. El P-39. Aira Cobra, el perro de hierro, el rechazado. Era el avión equivocado para la guerra equivocada. Demasiado lento para atrapar a los ceros. Demasiado limitado en altitud para alcanzar a los bombarderos. Demasiado complicado para mantener en el barro. Los pilotos en el campo Henderson subían a sus puertas de automóvil, bajaban las ventanillas para dejar salir el calor y maldecían a los generales en Washington que les habían enviado este limón. Sentían que estaban trayendo un cuchillo a un tiroteo, y un cuchillo oxidado y desafilado además. Pero la desesperación tiene una manera de clarificar las cosas. Los japoneses no se detenían. Los acorazados volverían. Las barcazas abarrotaban la costa, dejando ola tras ola de soldados determinados a retomar el aeródromo. Los marines en tierra estaban exhaustos, su perímetro encogiéndose cada día. No les importaba el rendimiento en altitud, no les importaban las estadísticas de combate aéreo, solo querían que el enemigo dejara de venir. Fue entonces cuando alguien tuvo una idea. No estaba escrita en ningún manual. No fue ordenada por ningún general en Washington. Sucedió en el barro de la tienda de planificación en el campo Henderson. Los pilotos estaban cansados. Estaban perdiendo la guerra aérea. Miraron los P-39 sentados en la línea, inútiles contra los ceros. Y luego alguien miró el mapa. Miraron los informes de barcazas japonesas obstruyendo la costa y miraron el cañón de 37 milímetros. Se dieron cuenta de que habían estado usando el arma de manera incorrecta. Habían estado tratando de usar un mazo para matar mosquitos. El cañón no era un arma antiaérea. No importaba lo que dijera el folleto. Era un arma antibuque. El proyectil pesado que caía como una piedra no era un defecto. Era una característica. Si no estabas tratando de golpear un caza que giraba a 200 metros, sino una barcaza masiva y lenta a quemarropa, la trayectoria de calabaza no importaba. Los atascos tampoco importaban tanto porque no necesitabas una ráfaga de fuego rápido. Solo necesitabas 1 o 2 buenos impactos para arruinar el día de un barco. La estrategia cambió de la noche a la mañana. Los pilotos del P-39 dejaron de intentar trepar. Dejaron de intentar perseguir a los ceros hasta las nubes. Abrazaron el barro. Decidieron volar el perro de hierro directamente sobre la cubierta, a 15 metros sobre las olas. A esa altitud, la falta de turbocompresor no importaba. El aire era denso y rico en oxígeno abajo. El motor Allison, que se ahogaba en gran altitud, funcionaba como un tren a nivel del mar. El P-39 era realmente rápido sobre la cubierta. Era estable. Era robusto. La primera prueba de esta nueva táctica fue una revelación. Un vuelo de P-39 avistó un grupo de barcazas de desembarco japonesas, intentando infiltrar suministros en una cala cerca de Kokumbona. En un caza normal, los pilotos habrían descendido desde gran altitud, rociado algunas balas y salido. Esta vez no. Los Aira Cobra descendieron hasta que sus hélices levantaban rocío de la superficie del océano. Se alinearon con las barcazas como si estuvieran alineando un automóvil en una autopista. Redujeron la velocidad. No había necesidad de apresurarse. Las barcazas iban a tal vez 9 kilómetros por hora. Eran patos sentados. El piloto líder centró su mira en la línea de flotación de la barcaza principal. No disparó sus ametralladoras. Esperó. Dejó que la barcaza se hiciera más y más grande en su parabrisas, hasta que pudo ver las tablas individuales de madera y los rostros aterrorizados de los soldados en cubierta. Luego presionó el botón del cañón. La sensación era totalmente diferente a un combate aéreo. En el aire, un error no significaba nada. Aquí, el impacto era instantáneo y visible. El proyectil explosivo de 37 milímetros se estrelló contra el costado de la barcaza de madera. No perforó un agujero. Detonó. La espoleta de contacto activó la carga explosiva dentro del proyectil en el milisegundo en que tocó la madera. El resultado fue catastrófico.
El costado de la barcaza no se rompió. Desapareció. Un agujero del tamaño de un refrigerador apareció en el casco. Tablones, carga y hombres fueron lanzados al aire en una nube de astillas y niebla rosada. El piloto disparó de nuevo. El segundo proyectil golpeó el tambor de combustible almacenado en cubierta. La explosión fue masiva, una bola rodante de fuego naranja que envolvió toda la embarcación. La barcaza se partió por la mitad y se dobló, hundiéndose en segundos. El P-39 rugió sobre los restos, virando bruscamente para dar otra pasada. El piloto miró hacia atrás y no vio más que aceite ardiendo y escombros. No había simplemente dañado el objetivo, lo había borrado. Los otros pilotos se unieron al festín. Era una masacre. El cañón inútil se convirtió repentinamente en el arma más aterradora de las Islas Salomón. Contra un avión, la baja cadencia de fuego era una maldición. Contra una barcaza, era un ritmo metódico de perdición. Los pilotos encontraron un ritmo: alinearse, disparar, ver la explosión, ajustar, disparar, ver hundirse el barco. Era preciso, era brutal. Y por primera vez desde que llegaron a la isla, los pilotos del P-39 estaban sonriendo. El cambio psicológico fue masivo. El perro de hierro ya no era una víctima, era un depredador. El caza con puerta de automóvil había encontrado su vocación. No era un interceptor, era un cañonero volador. Pero los japoneses no eran estúpidos. Vieron lo que estaba sucediendo con sus barcazas. Dejaron de enviarlas durante el día. Comenzaron a moverse solo de noche bajo el manto de la oscuridad. Pensaron que estarían a salvo. Pensaron que los aviones estadounidenses no podrían encontrarlos en el vacío negro del océano. Estaban equivocados. Noviembre en la Salomón trajo un nuevo tipo de oscuridad. La luna a menudo estaba oculta detrás de nubes de tormenta espesas y elevadas que rodaban desde el océano, convirtiendo el slot entre las islas en un túnel negro. Para los comandantes japoneses, este clima era un regalo. Habían aprendido por las malas que mover barcazas durante el día era un suicidio. Entonces se adaptaron. Se convirtieron en vampiros. Apagaban sus motores al amanecer y se escondían en las calas, cubriendo sus embarcaciones con frondas de palma y redes. Esperaban a que el sol se ahogara en el océano. Tan pronto como el mundo se oscurecía, los motores arrancaban. Los pilotos de la Fuerza Aérea Cactus no volaban según el manual Annie Moore. Estaban enojados, estaban cansados, y eran vengativos. Sabían que los japoneses estaban ahí abajo. Podían oler el escape de diésel flotando en el aire húmedo de la noche. Sabían que cada barcaza que llegaba a la playa significaba otros 100 soldados enemigos frescos que les dispararían a la mañana siguiente. Así que despojaron el libro de reglas hasta el metal desnudo. Comenzaron a volar misiones nocturnas de intrusión. Volar el P-39 de noche era aterrador. Los escapes del motor Allison eran cortos y escupían largas lenguas de fuego azul y naranja. De noche, este resplandor era cegador. Arruinaba tu visión nocturna. Para ver cualquier cosa afuera, los pilotos tenían que volar por instinto, mirando más allá del fuego, escaneando el vacío negro debajo en busca de un tipo específico de blanco. Buscaban la estela de una embarcación. Incluso en una noche oscura, una barcaza en movimiento agita el agua, creando un rastro de espuma blanca que brilla débilmente contra el océano negro. Ese rastro blanco era el objetivo. Una noche de martes a mediados de noviembre, la cacería comenzó. Un vuelo de 4 Airacobra patrullaba la costa cerca de Tazafaronga. El piloto líder, volando con su ventana bajada para ver mejor, lo vio. Una débil y fantasmal franja de espuma blanca cortando la oscuridad. Luego otra, luego una docena. No era solo una carrera de suministros, era una fuerza de invasión. Un convoy masivo de barcazas de desembarco avanzaba hacia la playa, cargado con los refuerzos para la próxima ofensiva importante. Eran patos sentados, pensando que eran invisibles. El piloto líder no transmitió una advertencia por radio.
Simplemente inclinó su ala y empujó el morro del perro de hierro hacia abajo. Los otros 3 aviones lo siguieron al abismo. Descendieron de 600 metros a 150, luego a 60. Los altímetros eran inútiles tan abajo. Se retrasaban respecto a la altitud real. Los pilotos volaban por sensación, percibiendo la presión del aire y el rocío de sal en sus parabrisas. Se nivelaron a la altura del mástil, 15 metros sobre las olas rodantes. El rugido de los motores anunció su llegada. Pero para cuando los soldados japoneses en las barcazas miraron hacia arriba, ya era demasiado tarde. El ataque no fue una pasada de ametrallamiento, fue una ejecución. El P-39 líder se alineó en el centro del convoy. El piloto no comenzó con las ametralladoras, fue directamente al metal pesado. Presionó el botón del cañón. El morro del avión estalló con un destello que era cegador en la oscuridad. El retroceso del cañón de 37 milímetros frenó el avión en el aire, una patada física que lanzó al piloto contra su arnés. Los proyectiles chillaron a través del agua y golpearon la barcaza líder en el centro. El resultado fue horrible. A la luz del día, verías humo y escombros. De noche, veías la anatomía de la explosión. La barcaza se iluminó desde dentro como una linterna de papel incendiada. El proyectil explosivo detonó en el compartimiento de tropas abarrotado. La onda de choque no tenía a dónde ir, así que atravesó a los hombres. No fue una muerte limpia, fue un efecto de vacío. La onda de presión licuó órganos y destrozó huesos antes de que la metralla siquiera los tocara. El casco de madera se desintegró. Un segundo había una embarcación llena de 60 hombres. Al siguiente, solo una mancha de aceite ardiendo y escombros dispersos. El pánico japonés fue instantáneo. El elemento sorpresa se había ido, pero no había a dónde correr. Estaban atrapados en cajas de madera lentas, en un océano abierto. Los soldados comenzaron a disparar sus rifles al aire. Trazadoras rojas desesperadas rasgando la noche, tratando de golpear a los demonios invisibles que gritaban sobre ellos. Pero los P-39 se movían demasiado rápido. Las trazadoras flotaban inofensivamente detrás de ellos. Se convirtió en un frenesí alimenticio. Los P-39 circulaban como tiburones. Establecieron un patrón de pista de carreras. Picada, disparo del cañón, ascenso, vuelta y repetir. La lenta y pesada cadencia de fuego se convirtió en el ritmo de la masacre. Cada disparo significaba otro proyectil, y casi cada proyectil significaba una barcaza muerta. El perro de hierro estaba haciendo lo que los cazas elegantes no podían. Su fuselaje estable y pesado absorbía la turbulencia. Su diseño de motor central lo hacía ágil abajo. Y ese cañón era un mazo, aplastando barcos de juguete. La carnicería en el agua fue absoluta. Los soldados japoneses que sobrevivieron los estallidos iniciales saltaron al agua, pero el agua estaba cubierta de combustible diésel y aceite filtrados, y el aceite estaba en llamas. El océano se convirtió en un lago ardiente. Los hombres nadaban a través de las llamas, gritando mientras el calor quemaba sus pulmones. Los P-39 no se detuvieron. Cambiaron a sus ametralladoras para limpiar. El agua se agitaba con balas. Era un molino de carne. Cuando los tambores de munición se vaciaron, el ruido comenzó a desvanecerse, reemplazado por el crepitar de los restos en llamas. Los pilotos verificaron sus medidores de combustible. Habían estado peleando durante 20 minutos, pero se sentía como horas. Se formaron punta de ala con punta de ala, guiados por el brillo de las llamas de escape, y se dirigieron de regreso al campo Henderson. Detrás de ellos, el expreso de Tokio era un desastre disperso de escombros a la deriva. La fuerza de desembarco no había desembarcado. Había sido borrada. Cuando los P-39 rodaron de regreso a sus revestimientos, las tripulaciones de tierra estaban esperando. Los aviones estaban cubiertos de hollín. Algunos tenían marcas de quemaduras en sus vientres por volar demasiado cerca de las explosiones. Los pilotos salieron, sus piernas temblando, sus trajes de vuelo empapados de sudor. No parecían los aviadores limpios y elegantes de los carteles de reclutamiento.
Parecían mineros de carbón que acababan de terminar un doble turno en el infierno. Para febrero de 1943, el ejército japonés en Guadalcanal había dejado de luchar una guerra de conquista y había comenzado a luchar una guerra contra el hambre. Llamaban al lugar Isla de la Inanición. Los soldados eran fantasmas esqueléticos, comiendo raíces, lagartijas y a veces incluso las correas de cuero de su propio equipo. Morían por cientos, no por balas estadounidenses, sino por desnutrición y enfermedad. Y la razón por la que se estaban muriendo de hambre no era porque la Marina de los Estados Unidos había bloqueado la isla con acorazados. Era porque un grupo de cazas rechazados y feos con puerta de automóvil había convertido el océano en un cementerio. El expreso de Tokio había sido descarrilado. Las barcazas de suministro que se suponía traerían arroz y medicina yacían en el fondo del Iron Bottom Sound, rotas en astillas por proyectiles de 37 milímetros. El P-39. Airacobra no ganó la guerra aérea en el sentido tradicional. No barrió los cielos de ceros. Los Grumman Wildcat y los posteriores Corsair hicieron ese trabajo pesado. Pero el P-39 hizo algo posiblemente más importante. Estranguló al enemigo. Cortó la garganta de la máquina logística japonesa. Los pilotos de la Fuerza Aérea Cactus habían tomado un avión que era técnicamente inferior en todos los sentidos: tasa de ascenso, velocidad, techo, y encontraron el único lugar donde era el rey de la jungla. Abajo en el barro, justo sobre la cubierta, el perro de hierro era un pitbull. Mutiló la fuerza de desembarco hasta que el alto mando japonés no tuvo otra opción que evacuar la isla. Sacaron a sus tropas sobrevivientes de noche, huyendo de las mismas playas que habían intentado tan duro conquistar. Pero la historia del P-39 no terminó en el Pacífico. Mientras los pilotos estadounidenses estaban felices de cambiar sus torpes Airacobra por P-38 y P-47 más nuevos, había otra fuerza aérea que miró al perro de hierro y se enamoró. Miles de kilómetros de distancia en las estepas congeladas del frente oriental, la Unión Soviética estaba librando una batalla desesperada contra la máquina de guerra alemana. Los estadounidenses enviaron miles de P-39 a Rusia bajo el programa Lend-Lease. La Fuerza Aérea del Ejército estadounidense estaba contenta de deshacerse de ellos. Pensaron que estaban enviando su basura a los rusos. Los rusos echaron un vistazo al P-39 y dijeron: «Perfecto». Verás, la guerra aérea en Rusia no era como la guerra aérea en Europa. En Europa, los estadounidenses y británicos volaban a 9.000 metros, bombardeando fábricas y ciudades. Necesitaban rendimiento a gran altitud. En Rusia, la guerra era una pelea de cuchillos en una cabina telefónica. Sucedía justo sobre las cabezas de los tanques y la infantería. La mayoría del combate aéreo tenía lugar por debajo de 3.000 metros. A esa altitud, la falta de turbocompresor del P-39 no importaba. El motor respiraba perfectamente. Los pilotos soviéticos despojaron las armas de las alas de los P-39 para hacerlos más ligeros. Pulieron las superficies para reducir la resistencia y usaron el cañón de 37 milímetros, exactamente como los marines en Guadalcanal lo habían usado, como un mazo. No solo cazaban bombarderos, cazaban todo. Usaron el cañón para destrozar bombarderos en picado Stuka alemanes. Lo usaron para abrir tanques ligeros y autos blindados. Amaban al perro de hierro porque era resistente. Tenía blindaje alrededor del piloto. Tenía una radio que realmente funcionaba. Y tenía un calentador en la cabina que en el invierno ruso era un lujo que valía más que el oro. El segundo asaliado con mayor puntuación de toda la guerra no era un estadounidense volando un Mustang o un británico volando un Spitfire. Era un ruso llamado Alexander Pokrishkin. Voló un P-39 Airacobra. Anotó 59 derribos, y la mayoría de ellos fueron desde la cabina del avión que los británicos habían rechazado como inútil. Él no vio un fracaso. Vio un tanque volador, con un cañón que podía partir un avión alemán por la mitad con un solo impacto. Demostró que los expertos estaban equivocados.
La herramienta no era mala. Los estadounidenses simplemente habían estado tratando de usar un destornillador como un martillo. Una vez que la herramienta encontró el trabajo correcto, se convirtió en una leyenda. El legado del P-39 va aún más profundo que la Segunda Guerra Mundial. El concepto que nació en Guadalcanal, construir un avión alrededor de un cañón masivo para destruir objetivos terrestres, no murió cuando el Airacobra fue retirado. Entró en hibernación. 30 años después, los ingenieros estadounidenses desempolvaron la idea. Querían construir un avión específicamente para matar tanques soviéticos en una invasión europea. No comenzaron con las alas o el motor. Comenzaron con el arma. Construyeron un cañón rotativo masivo de 30 milímetros llamado GAU-8 Avenger. Era del tamaño de un Volkswagen Beetle. Luego, justo como los ingenieros de Bell habían hecho en 1938, construyeron un avión alrededor del cañón. Pusieron los motores en un lugar extraño, alto en la cola para protegerlos. Construyeron una bañera de titanio para el piloto. Priorizaron la resistencia sobre la velocidad. Construyeron el A-10 Warthog. El Warthog es el nieto espiritual del P-39. Cuando ves un A-10 volando bajo sobre un campo de batalla, destrozando un tanque con su arma masiva, estás viendo el fantasma del perro de hierro. Estás viendo la lección aprendida en la sangre y el aceite de las Islas Salomón. A veces no necesitas un Ferrari. A veces necesitas un camión volquete con una escopeta montada en el capó. El P-39. Airacobra ha desaparecido en su mayoría ahora. Algunos están en museos, sus puertas de automóvil soldadas, su pintura prístina. La gente pasa junto a ellos y lee las placas que hablan de su pobre rendimiento a gran altitud. Miran la forma extraña y el diseño de motor central y se ríen del experimento fallido. No ven las cicatrices, no huelen la cordita, no saben que esta máquina torpe y fea fue lo único que se interpuso entre los marines en Guadalcanal y la aniquilación total. Juzgamos las armas por sus estadísticas. Miramos la velocidad máxima, la tasa de ascenso y el radio de giro. Pero la guerra no es un juego de cartas. La guerra es caos. Y en el caos, la mejor arma es la que funciona cuando estás cansado, asustado y acorralado. El P-39 funcionó. Funcionó porque hombres desesperados ignoraron el manual y lo usaron como un arma de terror. Tomaron un avión que se suponía era un interceptor delicado y lo convirtieron en un luchador callejero. Lo arrastraron al barro y lo hicieron pelear sucio. Rescatamos estas historias para asegurar que el P-39 no desaparezca en las notas al pie de la historia como un fracaso. Las contamos porque nos recuerda que la innovación a menudo viene de la desesperación. Nos recuerda que inútil es solo una etiqueta dada por personas que carecen de imaginación. El perro de hierro merece su lugar en el Salón de la Fama, no por lo que se suponía que era, sino por lo que se convirtió en manos de héroes que se negaron a rendirse.